Eso, buenas noches, doctor Omar Negra, bienvenido. Buenas noches, Diana, gracias. Pero antes de entrar de lleno al tema del Banco de la Nación, hoy día el Ministerio Público o la Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional contra Martín Vizcarra, Víctor Zamora y María Antonieta Alba por la compra de las pruebas rápidas, ¿no? Hemos tratado con el doctor Benji Espinosa el tema penal, pero con usted me gustaría abordar el tema de salud, que se compran estas pruebas, 1.400.000 pruebas, cuando los expertos decían que no servían y terminaron muriendo miles de compatriotas. ¿Cómo evaluó usted que el Ministerio Público, luego de que se archivara por Juan Carlos Villena, la fiscal de la Nación finalmente presenta la denuncia constitucional? Vergonzoso y tardío que un Ministerio Público, después de 5 años, 250.000 muertes, haga esta denuncia. Bueno, hay gente que dice que la justicia llega tarde, pero llega. Ojalá que en este caso sea así, porque esa compra de pruebas inservibles frente a todo hecho científico que no eran útiles para el manejo en ese momento de la pandemia, frente a toda recomendación internacional de la propia OMS, inclusive en este país, hubo una decisión política de Martín Vizcarra para esa compra, ¿no? A mí me apena mucho que sea 5 años después, pero esperemos, ¿no?, que el Congreso haga su trabajo. Sabemos que se archivó esto, pero además no es una actuación directa de la Fiscalía. Esta fue una denuncia de la doctora Ampuero. Catherine Ampuero hizo la denuncia. Como abogado independiente. O sea, eso pasa en este país. No existe Estado en defensa de los ciudadanos. Y esta es una muestra clara, 5 años después. Es vergonzoso eso, ¿no? Pero ojo que se había archivado. Además... Ojo que el fiscal Juan Carlos Villena, que fue fiscal encargado, había archivado esto y la propia doctora Ampuero presentó otros recursos y bueno, finalmente se reabrió y ahora se concreta la denuncia constitucional. Pero hay otro punto importante respecto al tema de salud, que es las muertes ocasionadas. ¿Se puede probar en algún momento, si alguien decidiera? Ya el doctor Eduardo Málaga, congresista Málaga, está haciendo una denuncia por homicidio, pero ¿se puede científicamente comprobar que el uso de este 1.400.000 pruebas originó la muerte de las personas que pensaban que no estaban contagiadas o que sí estaban contagiadas y que al final terminaron muriendo? Definitivamente. ¿Cómo? ¿Se puede comprobar científicamente cómo? Además, en esa denuncia hay una que han archivado, que es sobre vacunas, que también, a ver si lo podemos tocar. Sí, pero, por omisión. A ver, el caso, para que podamos comprender por qué la determinación como política sanitaria de estas pruebas llevaron a la alta mortalidad en la primera ola, está graficado en el fallecimiento del excongresista Chagua, me parece. En Iquitos. Eso es gráfico. ¿Por qué? La política sanitaria de Vizcarra fue implementar pruebas rápidas y si solo salías positivo en la prueba, te atendían. Eso está registrado en los protocolos de atención de Martín Vizcarra. ¿Qué sucedió con el congresista? Fue a hacerse la prueba, le salió negativo y le negaron la atención. Además, las imágenes eran desgarradoras porque el señor fue a la puerta, se ahogaba. Sí, pero le dijeron, es prueba negativa. Le dijeron, pero su prueba es negativa. Porque esa es política sanitaria. Y eso es la responsabilidad de ese gobierno. Se fue a su casa, 2 o 3 días después llegó, se murió porque no hubo atención, porque portaba el virus, pero la prueba decía que no y la política decía, para atenderte tienes que tener prueba positiva. Eso es claro. O sea, ese es científicamente. Y al revés, a la persona que otra vez le salía un negativo, no estaba tan grave como el congresista, pero creía, hacía una vida más o menos sin aislamiento y terminaba contagiando a todos los miembros de su familia. Y entonces ese es el error, no es el error, esa es la responsabilidad del gobierno de Vizcarra y el grupo que lo acompañó a él, por el cual ojalá haya una investigación prolija. Y a mí me parece que sí, ahí tiene el congresista Málaga toda la razón, porque sí hubo homicidio, porque es una decisión de política sanitaria, ¿no? Y finalmente, en esta misma denuncia, efectivamente, se denuncia constitucionalmente por la compra, pero se archiva la denuncia por omisión en la compra de vacunas. Pero a mí me parece mal, esta fiscalía tampoco hace su trabajo, por una razón. En septiembre del 2020... Perú tenía contrato firmado con Pfizer
contrato firmado a la espera del pago para recibir 9 millones de dosis de vacunas Pfizer. Septiembre del 20, enfoquémonos. Si Perú pagaba, y están en los cables con Embajada de Perú en Estados Unidos, se hacía el pago, a nosotros nos llegaba a fines de diciembre las vacunas Pfizer. Se vacunaban a los vulnerables con 9 millones de dosis en enero, febrero, y no llegaban a morir en este país en abril del 21, en promedio 1.000 personas por día. Eso sucedió. Y esa es la responsabilidad de no haber pagado a Pfizer. Después llegan las vacunas chinas, que finalmente tuvo una discusión. Bueno, pero no llegaron vacunas. No ya debió eso archivarse, está archivado, pero todavía se archivó la vez pasada lo otro y luego terminó con denuncia. ¿No? Ojalá haya un Ministerio Público que reaccione, ¿no? Queremos ir ahora al tema del Banco Mundial. En el tema del Banco Mundial ya se había comprometido una inversión importante. El ministro César Vázquez dice que no se va a hacer, que prescinde, y hoy día tenemos entendido que ha habido una reunión y finalmente se ha cerrado el tema y dicen que no va, perjudicando por supuesto a muchas personas, pero hay un tema importante. El ministro César Vázquez culpa a un viceministro, Percy Minaya, y culpa y dice que han habido consultorías de 18 millones, si no me equivoco, de dólares, ¿no? Eso es lo que él dice. Pero en su defensa, digamos, ¿no? A ver, ayer sacó un comunicado el MINSA, a mí me parece que limita con la comprensión de lo que sucede. No se da cuenta que él tiene 2 años en el cargo de ministro. O sea, la gestión de ese proyecto, la Unidad Ejecutora 4, depende de él, la gestión. La plata del Banco Mundial, pero la gestión depende de él, que después de 2 años se ha dado cuenta que esto no funciona. Él en su comunicado dice, es una gestión ineficiente. Pues su gestión, alguien que le diga que él tiene 2 años de ministro. O sea, no es que ha entrado ayer. Entonces, es este gobierno que es incapaz de gestionar este tipo de préstamos que son muy importantes para la salud pública. Y agarra y dice que no vamos a pagar intereses. Alguien que le diga al ministro que el Banco Mundial no es un banco privado, es un banco multilateral con tasas Pero era bajas, 6%. ¿no? A ver, 300 millones de soles a 6% en 40, 30 años. Además, está de por medio la salud. A ver, y la salud no tiene precio. Ya. Y hay que pedirle al ministro Salardi, a ver, mañana creo que tienen Consejo de Ministros, que le explique lo que significa inversión en este momento, tener el dinero y no sacar plata de un lugar para poner otro, porque perjudica a los peruanos. O sea, no entienden financiamiento. Hay otro punto importante, que el señor Diego Venegas, que es el titular del Instituto Nacional de Salud, ha dicho que no necesitan esos fondos porque tienen un respaldo financiero de 17.000 millones para realizar el proyecto de soles, lo cual no sería tan cierto porque el presupuesto del Ministerio de Salud del 2025 era de 14.000 millones. Entonces, que todo el presupuesto del Ministerio de Salud, que no llega a los 17.000, como dice el señor del INS, ¿no? Entonces, aquí, ¿quién miente? No, de hecho, que ese señor está mintiendo, a ver, ¿no? El presupuesto es uno, el dinero está ahí, van a sacar dinero de otro lugar, o sea, van a dejar de construir un hospital, comprar medicamentos, atender personas para poner a esto. Eso no terminan de entender. O sea, dicen, vamos a usar nuestra plata, que la plata de él, de Vázquez, es plata de todos los peruanos que es útil para comprar medicamentos. Y entonces es una responsabilidad bloquear un préstamo a este nivel, porque vamos a dejar de tener laboratorios de medicina de precisión. El mundo va por ahí, se va a retrasar con estos funcionarios que dicen. Lo que ha pasado es que el Banco Mundial ha dicho, los funcionarios que tienes, el proyecto que va es ineficiente y necesitas cambiar. Y no quiso cambiar Vázquez. Y por eso dije, mejor me voy y saco mi plata. ¿Plata de quién? De todos los peruanos que le hace falta a otro proyecto. O sea, eso no termina de explicar. Tener 300 millones en este momento para construir algo. O sea, es decir, ¿quién no quiere ¿no? eso? Se ¿no? cae, o sea, de verdad que es lamentable. Ese es lamentable que echemos por la borda 300 millones. ¿no? Lastimosamente. Muchísimas gracias, doctor Omar Neira, por su presencia al final del día. Y nosotros